Vamos a dar inicio a nuestra lectura orante de la palabra de Dios. Los invitamos a unirse. Sí, hay que acercarse al micrófono. Perdón, cuestiones técnicas que hay que observar también aquí. Entonces voy a mover esto un poquito así, mejor. Sí. Vamos a tomar el texto de Lucas, del capítulo 8, ahí seguimos, versículos 19 al 21. ¿Sí? Entonces, para si quieren ustedes compartirlo, ponemos la cita y vamos ahí adelante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sintamos rectamente según el mismo Espíritu y que gocemos siempre de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos al Señor que nos dé un corazón atento a su palabra, que nos dé oídos para escuchar, recibir esta palabra, acogerla con un corazón generoso, recto, bien dispuesto y poder dar el fruto que el Señor está esperando. Se lo pedimos a través de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a escuchar la palabra del Señor. Dice Lucas 8, 19 al 21. Se le presentaron su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le avisaron: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues nos situamos aquí con un texto muy breve, ¿verdad? Son 3 versículos solamente. Muy interesante porque en San Marcos, este pasaje viene más atrás, situado un poquito más al inicio de la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. En cambio aquí San Lucas lo pone al final de esta parte donde están estas enseñanzas, estos proverbios, después de la parábola del sembrador, y por eso aquí la nota de la Biblia de Jerusalén dice esto, ¿verdad? Este texto, esta perícopa, que Marcos sitúa antes, porque la ha considerado apropiada. Lucas aquí pone esta perícopa que Marcos puso antes, porque Lucas la ha considerado apropiada como conclusión de un pequeño conjunto sobre la enseñanza en parábolas de Jesús, ¿verdad? Ahí, porque ustedes recuerden que la parábola del sembrador nos va llevando poco a poco, ¿verdad? No solo a escuchar la palabra, sino a acogerla y como tierra buena y que ésta pueda dar el fruto, como lo vemos nosotros en el versículo 15, ¿verdad? Lo que cayó en tierra buena son los que después de haber oído, ahí está esta expresión tan importante, ¿verdad? Escuchar, oír, conservan la palabra, ahí está la palabra, con corazón bueno y recto, y dan fruto con perseverancia. Bueno, entonces tenemos aquí este texto, ¿verdad? Donde hay una insistencia en la escucha y en la práctica de la palabra de Dios. Y en primer lugar, bueno, pues nos dice el evangelista que se han presentado la madre y los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, su madre y sus hermanos, pero a causa de la gente, la multitud de personas que hay, pues no pueden llegar a él. Esto también recordemos que lo vemos un poquito
aquel pasaje donde el Señor se sube a la barca de Pedro, que también la gente se aglomeraba como que lo iban presionando, ¿verdad? De tanta multitud que había, y es cuando él decide subir a la barca, alejarse un poquito de la orilla y desde ahí predicarle a la gente. Entonces, pues entendemos, ¿verdad? Situamos, imaginamos esa multitud de personas que están escuchando al Señor, que están atentos, y bueno, ahí llega la madre y los hermanos del Señor, pero no pueden llegar hasta Él porque la gente, la cantidad de gente no se los permite, no se mueven, ¿verdad? Y no. Entonces tienen que enviarle a alguien, ¿verdad? Avisarle que están ahí afuera. Entonces le dan este aviso: tu madre y tus hermanos están fuera, ahí afuera, y quieren verte. Entonces ahí está. Nos preguntamos, en primer lugar, ¿verdad? ¿Quiénes son estos hermanos de Jesús? Sabemos quién es la madre. Aquí en Lucas pone mucha atención en la figura de la Virgen María, especialmente los primeros capítulos. Nos la presenta en distintas ocasiones y además de una forma muy ejemplar, como una mujer que acoge la palabra, que escucha la palabra, que dialoga con la palabra, que la pone en práctica. Es María, ¿no? Recordemos su canto, el canto de María está retomando una serie de textos del Antiguo Testamento, especialmente de Salmos, que nos muestran, ¿verdad?, a María como una mujer de la palabra. Bueno, pues entonces sabemos quién es su madre, eso lo tenemos claro, ¿verdad? La madre del Señor. Y aquí dice también sus hermanos, sus hermanos. Este texto, ¿verdad?, más todavía en Marcos y en Mateo, ha dado ocasión a algunas interpretaciones que no se pueden sacar directamente, ¿verdad?, del texto. O sea, el texto nunca no nos dice que sean los hijos de María. Esta distinción la tenemos que tener muy clara para no hacer decirle a la Biblia lo que no está escrito ahí. No hay ningún texto en la Sagrada Escritura, toda la Sagrada Escritura, que nos hable de los hijos de María. Sí nos habla, como aquí, ¿verdad?, este texto, de los hermanos de Jesús, su madre y sus hermanos. Entonces, desde muy antiguo, desde los primeros siglos, pues hay distintas interpretaciones de esta expresión, ¿verdad? ¿Quiénes serían los hermanos de Jesús? Reitero esto, ¿verdad?, para que no nos dejemos nosotros también engañar y que no saquemos conclusiones que no están puestas en la Sagrada Escritura. No se dice hijos de María, ¿verdad?, nunca, en ningún pasaje. Y bueno, pero sí se dice los hermanos, ¿verdad?, sus hermanos. Entonces, una interpretación que ordinariamente toma la Iglesia sería hermanos como parientes, parientes como, por ejemplo, primos hermanos. Nosotros usamos mucho esa expresión también, ¿verdad? Es primo hermano, o sea, que son familiares, ¿verdad?, por hijo de un tío, ¿verdad?, es mi primo o mi prima, ¿verdad?, así, primos hermanos. Pero no hermanos directamente, necesariamente. En esto partiendo pues del Antiguo Testamento, de la costumbre que tenían los judíos en la parentela, pues de llamarse hermanos, incluso tío con un sobrino son llamados hermanos, como lo vemos en el Génesis con Abraham y con Lot, ¿verdad?, que es el tío y el sobrino. Y dice, no debe haber problemas entre nosotros, pues somos hermanos. Lo vemos ahí, esta expresión en el Génesis. Y bueno, pues así era. Entonces los evangelios, aunque están escritos en griego, no en hebreo, sino en griego, tienen una serie de expresiones que vienen mucho del Antiguo Testamento. Y pues cuando uno estudia, ¿verdad?, los evangelios y el Nuevo Testamento, uno percibe la cantidad de expresiones que tienen ahí, que son de raíz
hebrea, ¿verdad? Aunque esté escrito en griego, tienen esas referencias. Y en algunos casos incluso se conservan palabras en arameo, ¿verdad? Por ejemplo, y así. Entonces, para que tengamos ese cuidado, ¿verdad? Entender como familia, o sea, aquí hermanos, su madre y sus hermanos, o sea, son parientes, ¿verdad? Que hay un vínculo ahí de sangre, pero no necesariamente que sean hijos de la misma mamá, ¿verdad? Eso también. Y bueno, esto aparece pues en otros pasajes, ya lo dije, ¿verdad? En Marcos 3, ahí aparece, también Mateo 13, también aparece un poquito más amplio. Y luego también en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 19, San Pablo dice que cuando fue a buscar a los apóstoles que no vio a otros sino a Cefas y a Santiago, el hermano del Señor, dice ahí, ¿verdad? El hermano del Señor. Entonces podemos entender, ¿verdad? También en ese sentido que podrían ser como primos. Y también estando ya en Lucas, ustedes recuerden que en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, que es también escrito por San Lucas, en el versículo 14, ahí también reaparece la expresión, ¿verdad? De hermanos. Vamos a ver Hechos 1:14, dice aquí la palabra de Dios que ellos perseveraban, dice, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres o de unas mujeres, que ya apareció este tema anteriormente, ¿verdad? Las mujeres que acompañan a Jesús, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Aquí nuevamente aparece eso. O sea que los parientes todavía los vamos a encontrar como parte de la comunidad primitiva, ¿verdad? Como parte del primer grupo, ¿verdad? Que está en la espera del Espíritu Santo en Pentecostés. Ahí están también. Adelfos o Adelfoi, ¿verdad? Adelfos es hermano, Adelfoi es hermanos, y aquí aparece así como Adelfoi, o sea, en masculino, ¿verdad? En femenino es Adelfe, Adelfai, hermanas, pero aquí no aparece hermanas, o sea, solo aparece el masculino, ¿verdad? Hermanos, así en general, englobando parentela. Entonces le dicen al Señor, ahí están tu madre y tus hermanos, están afuera y quieren verte. Pero el Señor dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen, ¿verdad? Bueno, la traducción aquí de la Biblia de Jerusalén dice así, ¿verdad? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Voy a buscar el texto griego, ¿verdad? Dice aquí, sí, eisin, ¿verdad? Eisin hoiton logon tu theu acuontes, kai poiuontes. Es el verbo acuo y el verbo poieo. Acuo es escuchar, el verbo poieo es hacer. Entonces se trata de el parentesco con nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí el Señor, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Pues estos son, ¿verdad? Los que escuchan, ¿verdad? El verbo escuchar, acuo, y los que hacen, o sea, los que practican la palabra de Dios. Se pone el acento en la palabra de Dios, que ya habíamos dicho en San Lucas, pues esto es muy, muy importante, ¿verdad? La palabra que va difundiéndose, la palabra que está siendo predicada, la palabra que apareció también en la parábola del sembrador, la parábola de la semilla, ¿verdad? La semilla es la palabra de Dios, decía nuestro Señor, y ahí nos decía, ¿verdad? También que debíamos de escucharla, ¿verdad? De acogerla y dar el fruto. Y luego más adelante el Señor también nos decía, miren cómo están escuchando, miren cómo están escuchando. Entonces Jesús lo que quiere resaltar pues es, ¿verdad? La importancia de escuchar esa palabra de Dios y de practicarla.
no solo escuchar, sino practicar, ¿verdad? Hacer. Decía Jesús de los fariseos, en otro pasaje que ya habíamos visto en otro momento de San Mateo 23, decía que los fariseos, ellos, el problema es que dicen, pero no hacen, ¿verdad? El verbo poieo, no hacen, o sea, no practican, no cumplen lo que dice la palabra. Entonces aquí el Señor lo que nos hace ver, la cercanía con Él, la familiaridad con Él, pues está en que escuchemos y pongamos en práctica su palabra. Y en ese sentido, entonces, la familia de Jesús crece. Ya no solo es una familia por el vínculo de la carne, ¿verdad? Son sus parientes, sino que la familia de Jesús somos todos los que escuchamos la palabra de Dios y ponemos en práctica esa palabra, ¿sí? De escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Y bueno, pues eso uno podría decir, bueno, aquí el Señor está excluyendo a la Virgen, ¿verdad? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? O estos son mi madre y mis hermanos, estos, ¿verdad? Los que están escuchando la palabra de Dios y la ponen en práctica. Bueno, pues al final recordemos que en el mismo Evangelio de San Lucas se dice que María meditaba aquellas palabras en su corazón. Entonces María es un modelo de alguien que escucha la palabra, pero no solo eso, sino que la pone en práctica. Por ejemplo, cuando ha acogido la palabra de Dios en el anuncio del ángel, capítulo 1 de este Evangelio de San Lucas, la Virgen, ¿verdad?, que dice, hágase en mí según tu palabra, ¿verdad? Que se cumpla en mí lo que me has dicho, según tu palabra. Y después vemos que María se pone en camino presurosa hacia las montañas, pues para servir a Isabel. O sea, ella escucha las palabras del ángel, las acoge, se dispone, le responde a Dios y luego practica esa palabra, ¿verdad? Porque la vemos en servicio, ¿verdad? No se queda cruzada de brazos, sino que ella está activa. Y más adelante, ¿verdad? Cuando se le anuncian, por ejemplo, la profecía de Simeón, ¿verdad? O cuando encuentran al niño en el templo, ¿verdad? Después de haberlo buscado 3 días con angustia, y la respuesta del niño, María conservaba todo eso en su corazón, ¿verdad? Que esas palabras las guardaba ahí en su corazón, las acogía, ¿verdad? Esas cosas o esas palabras, ¿verdad? Las meditaba. Entonces es un ejemplo para nosotros, la Santísima Virgen María. Se trata pues de escuchar y se trata de practicar. Pues meditemos esto, meditemos esta palabra que nos da el Señor, que nos convoca a todos nosotros en este mes de la Biblia, pues a ser oyentes de la palabra y practicantes de la palabra. Hay un texto aquí en la Sagrada Escritura que dice que no seamos oyentes olvidadizos, sino que debemos de encontrar la alegría en poner en práctica esa palabra. O sea, no solamente alguien que escucha, ¿verdad? Porque a lo mejor escucho y dice, como dicen, ¿verdad?, te entra por un oído y te sale por el otro. O sea, no ha entrado realmente al corazón esa palabra. La palabra de Dios tiene que ser escuchada, tiene que ser acogida en el corazón, con un corazón bueno, con un corazón sincero. Y la tenemos que practicar. No es saber mucho, ¿verdad?, de la Sagrada Escritura, en el sentido de que conozco mucho, he estudiado mucho, conozco todos los libros, me sé de memoria capítulos, versículos y puedo responder lo que quieran, pero si no vivo esa palabra, ¿de qué me sirve? Yo tengo que ponerla en práctica, ¿verdad? Es lo que María les dice a los sirvientes en las bodas de Caná: hagan, practiquen, ¿verdad? Es el verbo poieo, hagan lo que Él les diga, ¿verdad? Hagan lo que Él les diga, es practicar la palabra del Señor. Y nos sana también este Evangelio en el sentido de que, bueno, pues la cercanía con nuestro Señor Jesucristo pues se da por un vínculo espiritual, ¿verdad? Sobre todo aquellos que están escuchando la palabra de Dios y que la están poniendo
en práctica cada día, ¿verdad? Que se muestra con su vida, con sus obras, que son practicantes de la palabra de Dios. Por eso es muy incoherente que alguien diga, yo soy católico, pero yo no practico, ¿verdad? Yo, o sea, no estoy activo en la iglesia, yo no voy a la iglesia, no estoy en nada. Pues sí, soy católico porque me bautizaron, porque mis padres son católicos, son cristianos, católicos, pero yo no practico, yo nada. Entonces es un poco incoherente, ¿verdad? Porque ¿de qué me sirve solamente escuchar si yo no pongo en práctica? Aquí el Señor dice, ¿verdad? Esa familiaridad con Él, somos familia de Él, porque estamos practicando la palabra de Dios, los que ponen en práctica la palabra de Dios. Y les decía, nos sana también de ciertas tendencias que podemos tener. Es decir, por ejemplo, ¿verdad? Que alguien diga, no, pues es que yo en mi familia, mi abuela, ¿verdad? Era gran católica, ¿verdad? Mi abuela era gran católica, o mi mamá era gran católica. Oigo a veces esa expresión por aquí en Honduras, ¿no? Y entonces, como que yo ya con eso ya me justifico, ¿verdad? Yo tengo que responder de mi vida, no solo que mi abuela fue una gran católica, una mujer que sirvió a Dios, que ayudó en la iglesia, que limpiaba la iglesia o que tenía algún servicio, algún ministerio. No, yo tengo que ser un gran católico. No solo que mi abuela fue gran católica o mi mamá, ¿no? Yo debo de ser un gran católico. ¿Y qué es un gran católico, un gran cristiano? Pues alguien que escucha la palabra, como dice aquí Jesús, ¿verdad? Mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes son mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Esos que practican la palabra de Dios. Entonces, pues nosotros, por ejemplo, si el domingo, que es el día del Señor, no lo vivimos, si el domingo nos pasa así como cualquier día y lo agarramos para nosotros, para descansar, y la palabra de Dios me dice que es el día de la resurrección del Señor, que el primer día de la semana se reunían los apóstoles y yo no lo hago, entonces ¿dónde estoy practicando yo la palabra de Dios? No la estoy practicando. O sea, oigo que algo pasó el domingo, que Cristo resucitó, pero yo no vivo con esa alegría del Señor resucitado que me lleva a encontrarme con la comunidad en la iglesia. Algunos hoy en día pues solo oyen la misa, o sea, la escuchan por la radio o la ven por la televisión o por el Facebook o por las redes, ¿no? Por YouTube, etcétera. Lo ven por ahí, pero ya no van a la iglesia. Dicen, no, pero yo la veo, padre, yo la veo por el, por el canal. Bueno, eso pues solo se le permite de alguna forma o sea, cualquiera lo puede ver, ¿verdad? O la puede oír y qué bueno que la escuchen ustedes, ¿no? Por nuestros medios de comunicación. Pero eso no me dispensa de ir a la iglesia, de encontrarme, ¿verdad? Con los hermanos, de escuchar ahí en vivo, en directo, a todo color, la palabra de Dios que es proclamada, que es anunciada. Yo no puedo excluirme de eso, a menos que esté enfermo, a menos que haya alguna causa de fuerza mayor que me impida ir a la iglesia a escuchar la palabra. Entonces no podemos ser así como indiferentes, ¿verdad? Hacia esta realidad. Y lo otro también, que a veces algunos que servimos en la iglesia o hemos servido, ¿verdad? Que yo he sido catequista, que yo he sido delegado, que yo he sido ministro extraordinario de la comunión, entonces a lo mejor ya sentimos que tenemos ciertos privilegios, ¿verdad? Y así como yo podría decir, no, pues yo soy pariente de Jesús, yo soy de los hermanos de Jesús, entonces ahora sí que déjenme entrar aquí, ¿verdad? Yo tengo un lugar preferente, o sea, todos ustedes que están aquí escuchando al Señor, háganse un lado porque yo soy su primo, ¿verdad? O sea, déjenme pasar aquí, yo soy más importante que ustedes. Y el Señor dice, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Bueno, pues, ¿de qué me serviría, verdad? Que yo muchos años he servido de delegado o de catequista y en ciertas ocasiones a lo mejor yo no estoy poniendo en práctica lo que dice ahí la palabra de Dios, o sea, la humildad, la sencillez, la generosidad, etcétera, que el Señor nos pide, ¿verdad? El perdonar a los enemigos, el no juzgar a los demás, son enseñanzas que están en la palabra y que yo debo también de practicar. Entonces a eso nos llama el Señor.
Y bueno, pues nosotros usamos mucho la expresión hermanos y pues el Evangelio nos muestra cómo entre nosotros hay una fraternidad, somos hermanos. Por eso, ¿verdad? Muchos hasta pues un poquito, una forma más cercana, ya no solo dicen hermano o hermana, sino que dicen mano, mana, aquí es muy común. Oye, mana, ¿cómo está, mana? ¿Verdad? Y así saludan a la radio y también, mana, ¿cómo está? Etcétera. O sea, realmente, si somos oyentes de la palabra de Dios, somos hermanos, ¿verdad? Somos hermanos y debemos de practicar esa palabra que el Señor nos está ofreciendo. Pues oremos a Dios por medio de la Virgen, a nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos conceda ser verdaderos hermanos suyos, para que seamos también como María, su madre, alguien que acoge la palabra, que escucha esa palabra y que la pone en práctica. Que el Señor nos dé oídos para escuchar verdaderamente, que sane nuestra sordera espiritual, que muchas veces no nos permite escuchar con claridad su mensaje, y que revisemos especialmente cómo debemos de practicar en el día a día la palabra de Dios. Cada día nosotros debemos de ir creciendo y le pedimos a Dios que nos ayude a crecer, a ir avanzando, a practicar cada día más la enseñanza de esta palabra. Que así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que tengan muy buena jornada. Dios los bendiga.